Mi nombre es Paula Noemi Acevedo Chan, estudio en la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas en la licenciatura como químico farmacéutico biólogo y aquí se verán las aplicaciones inmunológicas de citocinas, anticuerpos monoclonales y terapia celular con linfocitos para la unidad de aprendizaje de inmunología básica impartida por el Dr. Víctor Montión Padilla. Las terapias inmunológicas avanzadas, como los interferones, los anticuerpos monoclonales y la terapia CAR-T, son estrategias que han revolucionado en el tratamiento de enfermedades como en el cáncer y las infecciones virales, al aprovechar la capacidad natural de nuestro sistema inmune para combatir a patologías. Empezaremos con las citocinas, que estas son moléculas solubles que actúan como mediadores esenciales de la comunicación entre las células del sistema inmunitario. Estas proteínas son producidas por linfocitos, macrófagos, células dendríticas y otras células en respuesta a estímulos específicos, como infecciones o lesiones tisulares. Entre sus funciones principales se encuentran la regulación de la inflamación, la activación o igual a supresión de la respuesta inmune y la promoción de la hematopoiesis. En el caso de la hepatitis B, que es específicamente de esta enfermedad que hablaré junto con las citocinas, en la hepatitis B una de las citocinas más utilizadas es el interferón alfa, que se administra para fortalecer la respuesta antiviral y limitar la replicación del virus de la hepatitis B. En la imagen se puede ver una representación sencilla de cómo funcionan las citocinas. Entonces, las células productoras de citocinas son estimuladas y cuando las producen eh, se irán hacia los receptores de las células efectoras. Esta unión de citocina con el receptor va a crear una señalización en la célula que va a producir un efecto específico. En el mecanismo del interferón alfa vemos cómo este ejerce su acción, ya que se une a su receptor, que es conocido como IFNAR, y activa la vía Hackestad. Esto genera la transcripción de genes antivirales, como se ve en el texto, que es MXA, PKR y OAS, que ayudan a combatir infecciones virales. Además, el interferón alfa potencia la actividad de células natural killer, linfocitos TCD8 y mejora la presentación de antígenos. Esta imagen eh, muestra cómo el interferón alfa se une al receptor en la superficie celular y desencadena una cascada de señalización que termina en el núcleo. Entonces aquí también hay que tener en cuenta que existen varios tipos de interferones. Aquí tenemos los de tipo 1, los de tipo 2 y los de tipo 3, pero como lo que necesitamos acá es el interferón alfa, nos muestra que es de tipo 1. Entonces este se une con el receptor IFNAR y se activa la vía de Hackestad. Cuando pasa por STAT 1 y STAT 2 se crea lo que es la respuesta antiviral y es que se producen los genes antivirales en el núcleo. Aquí lo que vamos a detallar para su impacto clínico del interferón alfa es precisamente su uso en hepatitis B. Entonces, el interferón alfa reduce la carga viral y previene complicaciones como lo sería la cirrosis. También estimula a los linfocitos T y puede presentar efectos secundarios, como lo serían síntomas gripales y alteraciones hematológicas. Esta imagen nos muestra cómo el receptor del interferón alfa activa la vía Hackestad y resulta en efectos antivirales específicos contra el genoma del virus de la hepatitis B.
y ya que este también tiene que pasar por medio de la vía por unos procesos porque no puede entrar al núcleo si no es fosforilado. Entonces necesita pasar por fosforilaciones para que pueda tener el acceso al núcleo y pueda entrar a lo que va a ser el genoma del virus. Para los anticuerpos monoclonales, empezaremos con qué son los anticuerpos monoclonales. Estas son moléculas diseñadas para unirse específicamente a antígenos. Un ejemplo sería el rituximab, que está dirigido contra el antígeno CD20 en linfocitos B, y este es utilizado para tratar cánceres hematológicos con alta especificidad. En la imagen nos representa los diferentes tipos de anticuerpos monoclonales y cómo pueden ser diseñados para bloquear funciones específicas y activar respuestas inmunitarias o ser conjugados con fármacos. Para esto, los tipos que tenemos son el murino, el quimérico, el humanizado y el humano. El murino es que es 100% de roedor, en este caso, como diría la imagen, de ratón. Para hay que decir primero que en todos los anticuerpos monoclonales que vamos a ver, veremos el sufijo MAP, que el MAP es de monoclonal antibody, que es el anticuerpo monoclonal. Entonces tenemos el MAP y lo que viene antes es lo que nos va a decir qué tipo de anticuerpo monoclonal es. En este caso, del primero, que es de 100% roedor, o sea, murino, tenemos de ejemplo al muromonumab o MAP, el O de ratón y MAP de anticuerpo monoclonal. Seguidamente tenemos al quimérico. El quimérico tenemos que es una fracción constante humana y una fracción variable murina. Entonces, aquí lo que nos va a decir que es quimérico va a ser el SHIP, precisamente el anticuerpo monoclonal que queremos para esta que vamos a mencionar como ejemplo, es el rituximab. Entonces es Shi de quimérico y MAP. ¿Qué quiere decir lo que sea quimérico? Que sería en porcentajes, digamos, que sería 75% murino de roedor y 25% humano. Tenemos después al humanizado. El humanizado lo que nos va a decir sería el SU. Entonces tenemos aquí el alentuximab, SU humanizado, MAP anticuerpo monoclonal. Y esta que nos dice que la región complementaria determinante es murina. En el último tenemos al humano, que este es 100% humano, o sea, 100% aminoácidos enteramente humanos. Y de ejemplo tenemos al adalimumab, el U de humano, UMAP. Aquí hay varios mecanismos mediante los cuales los anticuerpos monoclonales pueden ejercer su acción. Aquí se destacan varias funciones como eh, precisamente del rituximab, que es del ejemplo que estamos hablando, se destacan las funciones como la citoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos, que en sigla sería ADCC, la activación de complemento, que sería CDC, y la inhibición de señales de crecimiento tumoral. Entonces, los mecanismos que tenemos son la lisis mediada por complemento, la citoxicidad dependiente de anticuerpos y la inducción de apoptosis intrínseca. Esta imagen habla precisamente de lo que sería una lisis mediada por complemento, que es un esquema que nos detalla estos procesos, mostrando cómo el rituximab
se une al CD20 en la superficie de los linfocitos B y activa las vías que aparecen, que sería la vía clásica, vía de las lectinas o la vía alternativa, y logra la eliminación de estas células por medio de la lisis celular. Todo esto, lo que tenemos aquí, es a lo que se le conoce como una cascada de complemento. Para este que tenemos aquí sería la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Esto funciona porque las células NK lo que van a hacer es que van a reconocer la fracción Fc del anticuerpo unido a la célula diana, y esto va a liberar las perforinas y grancinas, las cuales van a producir la apoptosis. Por último tenemos a la apoptosis inducida por lo que sería rituximab. Entonces, esta apoptosis implica lo que es la condensación de la cromatina y sigue la fragmentación del ADN. Y por último lo que tenemos son la formación de anticuerpos apoptóticos, y esta imagen como tal lo que hace es que nos muestra las etapas de la apoptosis y cómo esta va a culminar en la eliminación celular, y esto, la apoptosis como tal, no va a causar lo que sería una inflamación. Para el impacto clínico que tiene rituximab es que pues este gen se usa principalmente en leucemias linfocíticas agudas, CD20 o LLA-CD20, y esto lo que hace es que mejora las tasas de remisión y reduce las recaídas. Pero esto también puede causar infecciones secundarias debido a la eliminación de linfocitos B normales. La terapia CAR-T es la terapia con linfocitos T. Entonces, esto consiste en reprogramar los linfocitos T para destruir células tumorales específicas. Es particularmente eficaz en lo que son los linfomas y leucemias dirigidos a CD19. Esta imagen lo que hace es ilustrarnos el proceso desde la extracción de linfocitos T del paciente, su modificación genética y la posterior infusión al paciente para atacar tumores. Aquí vemos cómo se modifican los linfocitos T, porque en el proceso de modificación se introduce un gen que codifica el receptor quimérico, que en este caso sería CAR, usando vectores virales. El CAR lo que hace es que tiene tres componentes, que son el dominio extracelular, que reconoce el antígeno CD19, el dominio transmembrana, que ancla el receptor en la membrana, y el dominio intracelular, que activa señales inmunes. Las células T modificadas se expanden ex vivo para obtener una cantidad suficiente para el tratamiento. Esta imagen es un esquema de cómo podemos visualizar paso a paso el proceso de modificación. Entonces, se extraen los linfocitos T del paciente, se modifica genéticamente el gen CAR, se cultivan las células T modificadas para expandirlas y se reinfunden al paciente, donde reconocen y destruyen las células tumorales. ¿Cómo podemos ver esto un poco más amplio? Para la extracción de linfocitos T del paciente se van a aislar a partir de lo que es la muestra de sangre. En su modificación genética se introduce un gen que codifica el receptor quimérico del antígeno CAR mediante los vectores virales.
Para su expansión celular ex vivo, las células modificadas se cultivan para obtener una cantidad suficiente. Y en la infusión al paciente, las células CAR-T se reinfunden para atacar las células tumorales específicas. Todo este proceso nos asegura la creación de un tratamiento personalizado y a su vez efectivo. En su flujo completo de la modificación, esto nos va a incluir lo que es el receptor CAR para reconocer antígenos tumorales sin la necesidad de un complejo de histocompatibilidad. También la expansión de células T para garantizar su eficacia y un preacondicionamiento del paciente con quimioterapias para poder optimizar la acción de las células CAR-T. En sus interacciones inmunes y también sus resultados clínicos, las células CAR-T destruyen tumores mediante la liberación de perforinas y granzimas que desencadenan la muerte celular. Pero este proceso también puede provocar lo que es el síndrome de liberación de citocinas, CRS. Esta es una respuesta inflamatoria aguda debido a la sobreestimulación del sistema inmune. Entonces la imagen aquí nos muestra cómo las células tumorales interactúan con las CAR-T, marcando el inicio de una respuesta inmune potente. Aquí tenemos una imagen más ilustrativa de cómo es esto. Entonces, aquí lo que tenemos que observar bien es el impacto de las células CAR-T sobre el microambiente tumoral. Las células CAR-T van a colaborar con otras células inmunes, como los macrófagos y las células T colaboradoras, para amplificar la respuesta inmune. Aunque las remisiones igual son significativas, el CR7, o sea, el síndrome de liberación de citocinas, sigue siendo un desafío clínico importante y esta imagen nos muestra una cascada inmunológica desde la activación inicial hasta el daño potencial a los tejidos sanos. Entonces, ¿qué tenemos aquí adentrándonos más? Bueno, la interacción entre estas células CAR-T y los otros elementos celulares que aparecen acá involucrados para la respuesta inmunitaria, tenemos a los macrófagos y a las células tumorales, y las células tumorales son el objetivo de las células CAR-T. Estas células presentan antígenos específicos en su superficie que van a ser reconocidos por el receptor quimérico de CAR en las células T modificadas. Las células CAR-T se activan al unirse al antígeno y comienzan a destruir la célula tumoral mediante apoptosis. Que si no llegué a mencionar antes, la apoptosis es la muerte celular programada. Y esto libera perforinas y granzimas. Pero bueno, ¿cómo es su interacción con las células CAR-T citotóxicas? Cuando estas células son encargadas de atacar directamente a las células tumorales, se unen y liberan citocinas inflamatorias como la interleucina 2 y la interleucina 1 beta y el TNF alfa, que el TNF alfa es factor de necrosis tumoral alfa, y esto amplifica la respuesta inmune en el entorno tumoral. También se liberan perforinas y granzimas que perforan la membrana de la célula tumoral y desencadenan su muerte. Las células, ahora en su interacción con las células CAR-T colaboradoras, que son las CD4, estas células no lo van a destruir directamente,
lo que sí harán es regular y amplificar la respuesta inmune. Estas van a liberar interleucinas como lo que sería la interleucina 2, que va a estimular la proliferación y activación de otras células inmunes, incluidas las células CAR T citotóxicas y también los macrófagos. Cuando los macrófagos están activados, como igual sabemos, estas son células fagocíticas que también participan en la eliminación de los restos celulares y también en amplificación de la respuesta inmune. Entonces, una vez que estos son activados en este proceso, liberan mediadores inflamatorios como interleucina 6, que puede contribuir al síndrome de liberación de citocinas, que de hecho es un efecto secundario muy común en los pacientes que son tratados con terapia celular, y en este caso específicamente con CAR-T. Por último, también tenemos involucradas a las células endoteliales, que del sistema vascular, que pueden verse afectadas por el entorno inflamatorio causado por células CAR-T y los macrófagos, y todo esto puede llevar a complicaciones como daño vascular, contribuyendo a el síndrome de liberación de citocinas en casos muy severos. Entonces aquí tenemos cómo las células CAR-T eliminan las células tumorales mediante apoptosis y al mismo tiempo se coordinan en una compleja red de señales inmunitarias que involucran a otras células, como aparece que es la CD4 y los macrófagos. Y todo esto genera beneficios terapéuticos posibles en efectos adversos, que podría ser el síndrome de liberación de citocinas. Bueno, esto ha sido todo, muchas gracias. Y estas son algunas de las referencias de donde pude sacar mi información.